Hola, hola, qué gusto saludarles una vez más. Mi nombre es Katherine González y bienvenidos una vez más a este episodio y este podcast llamado Cuentos que no son cuentos. Hoy tenemos un invitado increíblemente especial. Para mí es una persona que he conocido porque la vida lo ha permitido y bueno, ha sido súper especial como hoy tenerlo acá. Cuentos que no se cuentan. Quiero presentarles a Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Katy, buenos días. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Jorge, cuéntanos tú qué haces, quién eres, qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer. Cuéntanos un poquito de ti para que ellos te conozcan. Bueno, mi nombre es Jorge Arias. Soy comerciante, me dedico al mundo de las motos, que aparte de ser mi fuente económica, es mi pasión. Soy motociclista, técnico de motos y me dedico a eso. Genial, Jorge. Cuéntanos, aparte de eso, algo que te guste con lo que apasiona hacer. Nos mencionas que es el mundo de las motos, pero cuéntanos algo más o si hay algo en particular que te mueve el piso cuando lo haces. Bueno, que me encante escuchar rock, música, ¿sí? Lo traigo por raíces. Toda la vida me ha gustado el blues, el heavy. Sí, soy de cierta manera crossover. Ok. Porque pues pienso que la música es universal y pues uno no se debe centrar en géneros. Sí. Escucho mi género, lo que me gusta, pero pues ya de más, pues cada quien lo que le guste y eso lo respeto porque pues desde ahí debe empezar uno a respetar los gustos de los demás. Total, Jorge. Entonces, una de mis pasiones es esas. Quisiera ir a la mayoría de los conciertos de las bandas que vengan acá a Colombia, favoritas, pero pues es complejo. No, y han venido muchas los últimos años, los últimos 2-3 años ha venido harta gente a Bogotá, ¿no? Sí. Se ha movido chévere. Bueno, he tenido el gusto de ir a 2 conciertos, Metallica. He ido 2 veces a los Goner acá en Bogotá y pues súper genial. Uno fue con mis mejores amigos del colegio, que todavía los conservo, y el segundo concierto de los Goner fue con mi esposa. Entonces eres casado, Jorge. Sí, claro. ¿Hace cuánto, casado, Jorge? Hace ya casi 25 años. 25 años. Me casé en el 99. ¿Y por la iglesia, sí? ¿O sí, por lo civil? Por la iglesia. ¿Por la iglesia católica? Sí, católica, sí. Ah, ¿hijos tienes? Tengo hijos. ¿Cuántas? Cuéntanos un poquito. 2 hijas. Tus hijas, ¿cómo se llaman? Cuéntanos un poquito de ellas. Bueno, son Alison y Alejandra. La mayor tiene 31 años, la menor tiene 24. Y bueno, una trabaja con Naciones Unidas y la menor trabaja con Ecopetrol. Es diseñadora es diseñadora industrial. Y la mayor estudió negocios internacionales. Se vinculó con Naciones y bueno, pues hoy por hoy vive en África, más exactamente en Sudán del Sur. Súper chévere, una sí. Locura. ¿Qué más te cuento, Katy? Bueno, yo llegué aquí finalizando los 80, perdón. Llegaste a Bogotá. A Bogotá. O sea, entonces, ¿de dónde eres, Jorge? Yo soy de Neiva, Huila. Bueno, pues vengo de una familia, diría yo que nómada, sí. De origen tolimense, pero pues yo soy huilense. Okay. Vengo de una familia conformada de 16 hermanos. ¿Y tú qué puesto ocupas más? ¿Hacia mayor o hacia el menor? Yo soy hacia los menores, vengo siendo como del medio. Sí, ya hay como en la mitad. Oh, guay, ¿qué se siente ser tener una familia tan grande? Pues yo creo que es una familia típica del Tolima. Bueno, obviamente no somos los 16 del mismo apellido. Mi mamá, tuvo 2 matrimonios. Okay. El primer matrimonio eran 4 hijos. El esposo falleció y pues ahí fue cuando llegó mi padre, que fue el que, bueno, con mi papá tuvo 12 hijos. Mi mamá. Mamá es muy tesa. ¿Y tu mamita todavía está? No, ella falleció casualmente en el 99. En el 99. Sí. Ok.
Bueno, Jorge, vamos a entrar a tocar como estas puertas. Te cuento que dentro del podcast tenemos un término que son las puertas y son aquellos recuerdos, frases, fotografías, olores, historias que nos remontan a un recuerdo y a algo particular de nuestra vida. Entonces, quiero que entremos como en esa puerta para escucharte y para que todos podamos conocer un poco como de ti, de lo que te ha marcado esa historia y de lo que ha permitido que tú estés y tengas como esta cosmovisión de la vida hasta el momento. Entonces, bienvenido ya ahora sí oficialmente a ese espacio y este micrófono y este espacio es todo tuyo para escucharte. Bueno, Katy, yo soy de origen campesino. Desafortunadamente a veces la vida tiene que mostrarle a uno cuando ya sea uno de cierta edad para ser consciente de algunas cosas. Tú me hablabas de olores, sí, imágenes, entonces ahorita estamos en un momento a nivel mundial bastante complejo. Soy desplazado hace muchos años. Asesinaron a mi padre y a un hermano. Eso fue más o menos en el 89. Para el mismo año llegamos acá a Bogotá, desplazados. ¿Cómo se llama vulgarmente? Anochecimos y no amanecimos. Fue para casualmente abril. Estamos a puertas de aniversario de la muerte de mis dos familiares. Yo tenía que 13, 14 años. En el Huila estaban. Más exacto, mi papá siempre fue campesino. Él se dedicaba a la agricultura y también al comercio de productos agrícolas. Y pues yo creo que de una manera a todos nosotros nos ha tocado la violencia. Pues no es una mentira, es una realidad de nuestro país, porque pues el conflicto armado, sea de la región que sea, siempre nos ha tocado. En una época fue el narcotráfico, en otra época fue la guerrilla, ¿sí? Entonces, dependiendo del mapa geográfico, están las zonas rojas. Total. Y entonces, hay diferentes grupos, exacto, otros nombres, etc. Sí, de hecho, de la región donde somos nosotros, el grupo fuerte eran las FARC, EP. En esa época, grupo armado que existía en esa época, parte de la región del Huila, y pues mi papá tenía una propiedad en el Caquetá, que fue donde él falleció. Y pues también tenía una propiedad en el Huila. Entonces, pues nosotros en temporada de vacaciones la pasábamos en la finca, sí, por temporadas. En Caquetá. En el Caquetá, sí, nosotros exactamente vivíamos en los llanos del Yari, a orillas del río, o sea, nosotros vivíamos a, qué sé yo, 30, 50 metros de la orilla del río Caquetá. La parte alta, creería yo, eso viene siendo, de esa región se llamaba Caquetania. Y calientico, frío. El clima es delicioso, eso es zona selvática, pues eso tiene mucho que ver con nuestra Amazonía. Entonces es más húmedo también. Sí, es muy húmedo. De hecho, temporada de invierno es muy fuerte. Pero allá no vivían como tal, solo pasaban temporadas. Sí, exacto. Tu papá sí vivía allá. Es correcto, mi papá y mis 3 hermanos mayores. Perdón. Entonces mi papá llegó a una época que se quiso radicar de lleno en la finca. Nos fuimos a vivir un tiempo para ver cómo nos adaptamos y pues nos quedamos allá. Ok, ya se asentaron. Sí, nos asentamos ahí. Sí. Entonces casualmente nosotros vivíamos cerca a una hacienda. Pues no es una mentira que el narcotráfico siempre ha existido. Y cruzando el río, que le digo yo, 5 kilómetros, 4, teníamos unos vecinos que la finca se dedicaba a la ganadería, a una hacienda, y también al narcotráfico. Sí. O sea, era como una pista clandestina. Claro. Sí, y la excusa era la ganadería para la fachada. Sí, claro, todo y pues tema. Fue, como lo podemos ver, que fue una época fuerte del narcotráfico.
Mm, entonces, hubieron cosas que no concordaron mucho con el tema de la familia, entonces de ahí nos desplazamos a a otra zona, de ahí mismo de Caquetania. Entonces de ahí salimos de la zona del Yarí, esa finca se vendió y mi papá compró otra desplazándonos hacia otro lado. Toman esa decisión por la cercanía. Por la cercanía que estaba, la circunstancia. Correcto, sí, más por seguridad porque pues éramos un grupo de familia grande. Claro. Y pues yo entendería que mi papá lo hizo por proteger a su familia. Sí. Entonces, bueno, no quiero extenderme mucho en el tema. Nos fuimos a vivir a una zona que se llamaba La Cristalina. Y pues en esa zona fue donde falleció mi papá. Todo transcurrió muy rápido porque pues, o sea, qué sé yo, cuestión de año y medio, la zona se complicó. Ahí en la región había un centro de narcotráfico muy fuerte que fue muy famoso, que fue Tranquilandia. Ok. Perteneció ahí a la zona, a la región. Entonces, pues, el tema fue bastante pesado. Resultaron mucha gente involucrada de la región. Hubieron muchas muertes de campesinos. Entre ellos fue un hermano, mi papá. Y pues, a los que vivíamos en la región nos dieron un plazo, pues, para salir de la región. Despojarla, sí. Es correcto. Entonces, como muchos colombianos, nos tocó anochecer y no amanecer. Y pues acá vivía uno de mis hermanos mayores en Bogotá y pues lo ideal fue por seguridad de todos desplazarnos acá a Bogotá. Nosotros llegamos acá a finales del 89, principios del 90. Sí. ¿Y se vinieron todos? ¿Se quedaron allá algunos? ¿Cómo hicieron, Jorge? Bueno, de mis hermanos hubieron dos mayores que no, afortunadamente se salvaron, porque pues a ellos les tocó esconderse durante varios tiempo en la selva. Y hubo la oportunidad de poder salir, porque la única manera de salir de allá era en avión o vía terrestre, pero era más complejo. Era muy riesgoso. Sí, igual. correcto. Y pues bueno, ellos pudieron desplazarse en un avión de carga que transportaba tanto como animales y también, sobre todo, insumos para el campo, sal, en fin, químicos, ese tipo de cosas. Sí, un avión de carga. Era un avión de carga, más exactamente un avión DC-3. Y pues habían avionetas pequeñas, bimotores, que eran los de transporte, digámoslo, de pasajeros. Humano, pues. Y bueno, nosotros llegamos a Neiva porque pues el aeropuerto directo de Caquetá era los vuelos, en esa época existía ya la aerolínea Satena y se trasladaba uno a Neiva. Nosotros salimos en un avión, en un vuelo, digámoslo, charter, pues la familia lo costeó y llegamos a Neiva. De Neiva llegamos una noche y la noche siguiente salimos para acá, para Bogotá. Ahí también. ¿Ya estabas? Sí. ¿Tu papá estaba ahí o ya tu papá no estaba ahí? No, ya mi papá, pues eso fue porque a él lo cogieron vivo y se lo llevaron. Casualmente fue finalizando una Semana Santa, estábamos de vacaciones, digámoslo así. Y bueno, hubo una reunión con los vecinos, en fin. Normalmente a veces se reunían los vecinos y se mataba una novilla, en fin. Sí, compartían. Se compartía. La comunidad, exacto. Sí. Y pues mi papá venimos de una familia creyente. Mi papá en alguna vez de su etapa de su vida fue misionero. Entonces él le gustaba compartir la Biblia. A veces oficiaba misas. Pues, en fin, como católico. Sí. Y casualmente fue después de una Semana Santa. Bueno, eso lo llevaron, en fin. Y él fue capturado
él falleció la misma noche que se lo llevaron. Casualmente, no quisiera hablar del tema como tal, pero pues es algo que sucedió. A él fue, digámoslo, fusilado. A él lo asesinaron junto a mi hermano. A ellos los amarraron de las manos hacia atrás y pues fueron fusilados. Nosotros lo encontramos 2 días después. Casualmente fui junto a una hermana las 2 primeras personas que lo encontramos, porque pues fueron 2 noches bastante fuertes de zozobra, pero pues es algo que uno cree que no va a pasar, pero pues sucedió. Porque pues se suponía que ellos volvían bien a la casa. Sí, sí, sí. Entonces pues eso fue un tema bastante delicado. Los desplazamientos, porque es una región, digamos, es plano, es llanura, y los desplazamientos, digamos, la inspección de policía, la única que había cerca, es en una región que se llama Ciudad Yari. Era la única inspección de policía pues, para poder hacer el levantamiento. Ellos fueron enterrados en fosas comunes, en el mismo sitio donde fueron asesinados, porque pues por temas de desplazamiento, bueno, en fin. Y pues por descomposición tocaba hacerlo muy rápido. De esa manera. Bueno, después de eso pues salimos de la región. A Neiva y a Bogotá. A Bogotá. Entonces eso fue, como le cuento, en final del 89. Llegamos acá a Bogotá a vivir a la casa de mis hermanos mayores. Ahí llegó todo el grupo familiar mientras nos ubicábamos. Casualmente llegué aquí a Suba. Suba. Yo todavía viví en Suba, en Bogotá, le cuento. Porque, sí. O sea que tú en Bogotá has vivido siempre en Suba también. En Suba, sí. Pues es la zona donde llegamos. Acogió. Sí, exacto. Viven tus hermanos mayores. Sí, de hecho mis hermanos mayores son hermanos medios, porque pues mi mamá, soy de una familia grande de, como te decía, de 2 padres diferentes, 2 apellidos diferentes. Sí. Llegamos acá a Bogotá, yo no me adapté. Durísimo. Sí, ¿Qué fue te pegó fuerte. más duro, el frío o la gente? El frío, y no tanto el frío, sino la gente. O sea, uno creería que en nuestro país no existiría el racismo. Y sí, de cierta manera lo viví, porque pues Bogotá ha sido siempre la capital. Sí, pero pues nosotros los de la región del Huila y del Tolima hablamos y alargamos las palabras. ¿Sí? Claro, entonces el acento, y pues el acento del bogotano es como hablo hoy por hoy. Sí, yo ya no te siento acento por ningún lado. Exacto, entonces es muy neutral. Ajá, ¿sí? De hecho, considero yo que es donde mejor se habla el español. ¿Sí? Sí. Entonces, no por esto voy a decir, ay, no, es que ya se olvidó de esa región. No, simplemente, pues, yo creo que todos llegamos acá a mejorar nuestro estilo de vida, ¿ves? Buscar oportunidades. Es correcto. Y Bogotá, pues, es una ciudad que yo creo que acoge a todos nuestros connacionales y gente que no es de nuestro país. Y pues tiene sus conflictos, sus cosas, pero bien. Y bueno, en fin, llegué a Bogotá y pues era una ciudad, para nosotros era mucho más moderna de la región donde estábamos, donde vivíamos. Y bueno, pues yo era un pelado tímido. Ahí tenías 13. Sí, ya tenía 13 años. Ya estabas en tu adolescencia. Exacto, pero pues en el barrio donde llegamos a vivir era un barrio chévere, porque pues era como de personas que trabajaban con el Estado. ¿Sí? Y pues el barrio era muy bonito en esa época. ¿Qué barrio era, Jorge? Tío Uy es Universal, pero te estoy hablando de esa época, que era un barrio relativamente nuevo, y era muy chévere, porque incluso se veía como un conjunto encerrado, porque a los lados habían potreros, cultivos de flores, había ganadería, entonces era como en una esquina de aquí. Y por lo de que he escuchado, Suba eran muchos potreros, campo, entonces claro, eso era lo más residencial, pues. Exacto, entonces era como, wow. Sí, entonces pues no, era un barrio bonito, chévere para vivir. Pero pues, vuelvo y le digo, los pelados de acá eran más, digámoslo, más civilizados, más abiertos, entonces uno como que
era muy reservado, pero entonces se burlaban mucho. De hecho, en la cuadra habían dos pelados que me molestaban o nos molestaban por nuestro acento y se burlaban y soy tolimense. Era la manera como de hacernos bullying. Ay, ¿qué tal? ¿Sí? Entonces hubieron muchos choques por eso, porque pues uno en pleno auge de la juventud y adolescencia tiene uno muchos cambios y pues yo de cierta manera era perioncito. Entonces yo, algo que no me gustaba ya era... no. Pues soy de mal genio, pero no, mire que uno va aprendiendo a que los problemas hay que evadirlos, porque sí. la vida le enseña a uno de que a veces a las personas hay que hacerlas creer que son más inteligentes que uno. Y eso se me ha quedado mucho en la cabeza, porque pues para pelear siempre se necesitan dos. Entonces, pues sí, obviamente empieza la etapa de adolescencia. En esa época, pues obviamente las peleas eran como te dijera, por cualquier cosa, o sea, sí, en una fiesta, en fin, todo. pero pues era como dicen los jóvenes hoy, más tranqui, porque pues si se quería pelear a puños, peleaba a puños, ¿sí? De frente, y ya, de frente, exacto, sí, y no era tan fuerte como ahora, porque pues ahora desafortunadamente la gente se ha vuelto muy agresiva y es complejo, porque pues uno no sabe con quién se va a encontrar. ¿A qué tipo de personas? Exacto, en esa época era como decimos nosotros, era uno más frontero y pues ya, ¿sí? Perdí la pelea y ya, chao, se acabó, ¿sí? Entonces eso fue una etapa como entre los 13 y yo me fui de la ciudad como a los 16 años, 17. ¿Te volviste a ir de Bogotá? Sí, porque a raíz de ese tipo de cosas tuve bastantes conflictos con mis hermanos, porque pues, yo fui o he sido toda la vida muy amiguero. Entonces, de lo mismo que te digo que éramos nómadas, a mí no me gustaba que me controlaran. Claro, y quedarte quieto en un solo lugar costaba mucho. Bastante. Y entonces, bueno, yo no pude con un hermano porque mi hermano mayor en esa época era militar. Y pues ya sabes cómo es el tema con los militares. Y yo era muy... ¿cómo se dice? Compinchero, amiguero. Sí, amiguero, pero pues nunca hacía cosas que no estuvieran dentro de los parámetros normales. O sea, de pronto a veces para épocas de Navidad salía uno con sus amigos del barrio y sano, de exacto, todo. Sí, no, y de pronto decíamos, ay, vamos a entrar a una panadería y hacer conejo. Sí. Entonces, ¿Y qué es conejo, Jorge? Explíqueme eso, por favor. Por ejemplo, entramos a una panadería y nos sentábamos a tomarnos una gaseosa con pan o con un negrito, en esa época negritos o los liberales. Entonces, digamos, entrábamos 3 amigos, ¿sí? Y de los 3 se volaban 2 y quedaba uno. Y le tocaba parar. Y era el que se iba y siempre se quedaba el más rápido. Sí. Y pues era una manera de... No lo quiero justificar, pero una manera de uno robar cosas. Claro. Sí, pero era como de medir la adrenalina de nosotros, ¿sí? De que era capaz y ese tipo de cosas. A veces en épocas de Navidad salíamos a andar los barrios y bueno, a veces se robaban las luces navideñas, en fin. Eran los loquillos entonces. Sí, entonces éramos... Sí, salíamos a montar bicicleta. ¿Y ellos son tus amigos todavía? ¿Son los que me contabas o no? No, fueron una parte de amigos, hicieron parte de mi vida en el momento. Sí. Y bueno, tuve un problema con mis hermanos. Te fuiste. Exacto. Pues literalmente no tanto me fui. Sí. ¿Te sacaron? Me sacaron de la casa, sí. ¿Y a dónde llegaste entonces? Bueno, son cosas que a mí no me acompleja hablar porque pues hace parte de la vida y hace parte de la formación de cualquier ser humano. Sí. En esa época yo trabajé con un vecino del barrio. Yo ya no vivía en Antiguo, sino vivía en La Gaitana, al frente. Era donde teníamos la casa materna, porque pues compramos una casa ahí con lo que había y parte de dinero que se alcanzó a reunir de entre hermanos. Sí, y de lo que quedó porque pues
como se dice, a nosotros nos tocó anochecer y no amanecer y pues la mayoría de esas cosas se perdieron, eso quedó allá, en el Caquetá. Y bueno, pues yo trabajaba en esa época con un señor que se dedicaba a la construcción. Yo creo que quien no pasó por la rusa. Por la rusa, sí. Sí, entonces casualmente nosotros estábamos construyendo una casa y yo tenía las llaves de esa casa. Entonces, cuando a mí me sacaron de la casa, viví un tiempo allá. Entonces, eso, en lugar de ayudarme más, se ampliaron más como los conflictos. Sí, claro, todo se empeoró. Porque, casualmente yo me estaba quedando ahí y una vez mi jefe se dio cuenta que yo estaba durmiendo en la casa y me dijo, venga, Jorge, ¿usted qué está haciendo acá? Yo no, me echaron de la casa y pues... Usted sabe que aquí podemos entrar sin problema a la hora que sea y pues yo vine y pues chupando frío y todo, pero sí. Yo pienso que uno en la vida tiene que vivir de todo. Entonces no te fuiste de la ciudad, estabas en la casa. Ajá. O ya estando y tu jefe se dio cuenta y ahí a dónde te tocó agarrar entonces. No, él me dijo, no Jorge, véngase a vivir a mi casa. Él me dio posada durante un tiempo y casualmente eran 2 cuadras después de mi casa. Entonces digo que se armó un problema porque mis hermanos se enteraron y pues se sabe que en todos los barrios en esa época existían las pandillas y yo me la llevaba muy bien con la pandilla del barrio. Que en esa época se llamaban los punkis. Entonces habían, de acuerdo, Suba tenía bastantes pandillas. Uy, sí, yo recuerdo, yo viví en La Chucua. Bueno. De mi niñez y me acuerdo de la que creo que en esa zona estaban los Ángeles Negros, los Casallas, yo me acuerdo un término los Casallas estaban unos que le llamaban los Canecos, los Ángeles Negros, los Zeppelins que eran del Quirigua, había unos que se llamaban los Huérfanos, que también eran como 2 pandillas ahí en el barrio. Sí, era parte de Villa María y parte de, bueno, en fin. Sí, el sector. Era bastante compleja. Yo me hablaba con todo el mundo, o sea, ellos. Sí. Yo estudié mi bachillerato nocturna. Ajá, entonces ahí, pues, es lo que yo te cuento. En fin, se armó un problema porque pues, mis hermanos pensaban que yo estaba dedicado a las drogas. Sí. Que me iba a volver un drogadito. Un pandillero. Pandillero, exacto, pero pues... Como a todos los jóvenes en algún momento en la vida, ese tipo de cosas como que le llaman a la atención, pero pues la vida le muestra a usted... ¿Qué ruta coger? ¿Qué ruta coger? Entonces eso no era lo mío, no era lo que yo soñaba hacer. Y bueno, hubo choque con mis hermanos, en fin, con el señor donde yo vivía. Entonces yo tomé la decisión de irme de la ciudad. Eso fue finalizando el 90. Empezando el 91, yo me fui de la ciudad, me fui para la casa paterna de mi papá, que es en Neiva, la casa de mi abuela. De hecho, mi abuela ya todavía vivía. Entonces, yo llegué totalmente cambiado, fumaba. Sí. En alguna etapa de la vida yo creo que a todos nos toca, pues yo creo que es libre escogencia si usted le gusta o no le gustan las drogas. Yo probé, pero pues no... Ya la dejaste ahí. Sí, o sea, no era mi propósito ni era que me encantara, pero pues en alguna etapa de mi vida lo probé. Sí, la curiosidad siempre va a estar ahí y yo creo que conozco a personas que no lo hayan hecho y pues si nunca lo hicieron, pues respetable. Y yo no me quedé ahí. El caso de que me fui, llegué a la casa de mi abuela, pues yo ya iba con otro tema. En la vida siempre son etapas, ¿no? Esa fue la etapa, como la etapa musical. En Neiva. Sí, y acá en Bogotá. En esa época existía y una de las músicas fuertes era el rap acá en Bogotá. ¿Sí? De hecho, ya estaba, creo que conformada la agrupación La Etnia, que era de Las Cruces. Sí, de allí no vas. Sí. Entonces era como la banda de la época. Sí. En fin. Me fui a vivir a mi abuela. ¿Cuánto tiempo duraste allá, Jorge? Donde mi abuela viví más o menos un año. Un añito. ¿Y volviste a Bogotá? No.
¿Para dónde te fuiste Me fui después? para una región que es del Huila, que se llama Baraya Huila. Es límites del Huila con el Tolima. Pasando el río, está el río Cabrera y está un municipio que se llama Colombia Huila, que es como el pico Sí, sí, también, sí. donde está realmente digamos el límite de los dos departamentos. Ok, sí, la Casualmente está el municipio de Alpujarra, que es donde son mis padres. ok. Y bueno, me fui a vivir con unos primos. Pues mis primos me veían y me decían, no, este man no, que me lo va a llevar para la finca, este man Sí, sí, sí. no sí. sabe nada de agricultura, con esa pinta como de rapero. Sí, entonces Ay, ¿ya cuántos años tenías? Como ya tenía 16 18. años. Igual eras un niño, o sea, todavía ni siquiera eras mayor de edad. No. Y habías terminado tu colegio. No, sí, había terminado mi colegio Sí, y tu parte bachillerato. de bachillerato. Yo me fui y pues con mis primos viví 3 años. Yo digo que fue mi etapa sabática, digo yo, Sí, mis sí, años sí, sabáticos sí, sí, donde sí, me sí. dediqué a la agricultura. Ok, y aprendiste entonces Sí, un montón de aprendí, cosas. O sí, sea, claro. también, y todavía recuerdas cosas. Sí, claro, o sea, Allá, esa etapa fue... no te quedas varado. Hay algo para hacer. Sí, sí, y esa etapa fue como la etapa, yo lo digo que fue mi etapa linda porque viví con 2 primos. Volvió y me tocó el tema de la violencia, Ok. porque el dueño de la finca donde yo vivía era un tío, hermano de mi papá. Y pues él tenía, en la finca vivían mis primos. Mi tío les cedió la finca a mis primos para que se dedicaran a la agricultura. Se cultivaba lulo, caña y pues parte también de la finca ganadería. Yo viví con ellos 3 años, fueron 3 años muy, muy chéveres. Fue como el cambio de la adolescencia a la mayoría de edad, porque pues yo salí de allá que a los 19 años, 19, casi 20. Claro. Me regresé a Bogotá. Porque hablo de que me tocó traer la violencia porque en esa región existía un grupo que le comentaba al principio, las FARC. También era esa región y ahí esa zona es como un paso porque pues se unen como las 3 cordilleras. Ok. Sí, entonces para el Tolima, para el Huila, para el Cauca. Y a mi tío lo secuestraron y él se le dio desaparición por muerte. Hasta la fecha nunca se supo qué pasó con él. Nunca, o sea, nada. Nunca Sí, volvieron a saber. y de esas cosas que le pasan a uno en la vida, yo estaba el día que desapareció mi tío, estaba con él, porque él tenía una tienda, él tenía como una mini fama y también tenía granero. Entonces él vendía la carne, bueno, algunas cosas de tienda. De hecho también era como una especie de cantina, porque pues era de eso todo se llama, eso. exacto, era como la zona donde llegaban la mayoría de los campesinos a hacer sus compras y bueno, y era donde llegaba el transporte porque hasta ahí llegaba las chivas. Ok, las chivas. Entonces eso fue como a finales del 92, pues sí, pues casi terminando 92, 93. Regresé, bueno, mis hermanos menores con los que mejor tuve yo afines siempre que fueron Carlos y Andrés, son 2 menores después de mí. Llegaron a la finca y la misión de ellos era convencerme de que me regresara a Bogotá, que qué hacía yo solo, que mi mamá preocupada, bueno, en fin. Y con toda la situación Con toda la situación rotando, me regresé a Bogotá. Sí. Regresé otra vez a la casa, ya en otro tema, en otra tónica. Y ya en tenía, otra disposición. Sí, exacto, y ya, pues obviamente ya era mayor de edad. Ya llegué con cédula, entonces... ¿Qué hay para hacer? Exacto, pero las cosas en la casa no habían cambiado mucho. Ya uno mayor de edad, pues, las cosas cambian, ¿sí? Yo llegué acá a Bogotá, volví a estudiar, seguí estudiando mi bachillerato nocturno. Y ahí ya empecé a conocer más gente. Ahí es donde le digo que conocí el grupo de amigos de colegio, con que aún conservo una amistad genial. Y estudiando nocturna conocí a mi esposa, la que es hoy mi esposa. Qué lindo, Jorge. Y esta es una historia que nos gustaría después volver a escuchar y saber que... Sí, no, o sea, pues es que hay muchas cosas que encierran la vida de uno y
cosas chéveres, cosas no tan chéveres. Sí. Y bueno, yo seguí estudiando nocturna, terminé mi bachillerato. Sí, terminaste, Sí, al fin terminaste ahí terminé ya mi como a bachillerato. los 20 más o menos. Más o menos a los 20. De hecho, mi grado de bachiller fue grado y a la vez fue cuando fui padre por primera vez. Ok, ahí ya nace tu primera niña. Sí, casi a los 21, 22 años. Y tu esposo, o sea, ¿y tu esposo cuántos años tenía ahí entonces? La misma edad mía. Tienen porque la la misma misma edad. edad, sí. Jovencitos entonces. Ujú. Sí, qué pues reto. en esa época decía, ay, esto parece cagones, que no sé qué. Y, pues de cierta manera sí, hoy por hoy ya lo ve uno, pero pues ya la cosa es como más tranquila. No, y pues mira que todo pasa igual por algo y ahorita tus niñas ya están grandes, ustedes están jóvenes y son otras dinámicas distintas. Sí, son otras dinámicas, pues hay muchas cosas que uno aprende en la vida que hay que cambiar, que hay que sacar de la vida de uno. Y bueno, aquí ya Ay. estoy. Jorge, y como para ir redondeando todo esto que nos has contado, ¿qué sientes que de toda esa experiencia hoy te hace ser y pensar y actuar como lo haces ahorita, con una nueva perspectiva de la vida? Y a pesar de todas estas como heridas y quizás movimiento que hubo, porque por lo que nos escuchamos hubo un montón de movimiento, ¿qué hace que ahorita estés y qué te inspira también para continuar y para tener como esta cosa que yo digo que tenemos como colombianos, este perrenque de seguir haciéndole, que la vida sigue? Entonces como que sería lindo que nos dieras un consejo a partir de tu experiencia para ir cerrando. Bueno, yo pienso que todos los días uno aprende algo nuevo, ¿sí? Por ejemplo, hoy véame aquí sentado contigo. Sí, qué lindo. Cagado del susto. Sí, lleno de emociones y bueno, de hecho tuve dudas de venir o no venir, pero pues siempre yo digo que uno que se debe de enfrentar a la vida, a las cosas y a lo nuevo. Entonces, la gente dice, ay, no, uno no debe mirar para atrás. Sí, hay que mirar para atrás y decir, oiga, venga, esto estuvo bien, esto estuvo mal y bueno, voy a decir una palabra que esta mierda no la quiero para mí, quiero algo mejor, ¿sí? Entonces hay que darle vuelta a las cosas. Entonces yo pienso que cada día hay que mejorar, ¿sí? Y ser mejores personas, ser mejores padres, mejores amigos, mejor tío, ¿sí? Mejor amigo. Total. ¿Cómo podemos presentarle una mejor versión de nosotros a esta sociedad que tanto lo necesita? Sí, nuestros jóvenes. Sí, sí, total. Si nosotros los mayores pensáramos que hemos cambiado muchas cosas en la vida gracias a nuestros hijos, porque yo digo genial porque ellos no tragan entero, ¿sí? Porque a nosotros nos educaron de una manera de que hay que hacer caso y esté bien o esté mal, gústele o no le guste, tiene que aguantarse y no tiene por qué ser así. Pues yo nunca estuve de acuerdo con eso y creo que eso me trajo muchos problemas con mi familia. Porque pues yo no tragué entero y siempre quise explorar, algo nuevo, exacto. Sí. Qué bonito, Jorge. Y de hecho ahorita, en este momento, escucho muchos podcasts. De hecho, sigo jóvenes, señores, en YouTube, viajeros, me encanta. Sí. Me encanta ver cosas de viajeros y cada vez me emociono más, me siento más orgulloso de ser colombiano. No quisiera irme de mi país, como todo colombiano quisiera que nuestro país fuera mejor, porque podemos ser mejor. Y qué triste que nosotros no lo veamos, somos uno de los países más maravillosos y ricos del mundo. No solamente en dinero y económico, sino la naturaleza que tenemos. Y tú que debes conocer un montón de lugares, sí, que no. para uno citadino es... que no vive. Exacto, entonces yo veo temas de la región. Casualmente hubo unos documentalistas que hicieron toda la región de la Amazonía colombiana y empezaron por el Yarí, por el Caquetá. Estuvieron en el Yarí y yo le cuento a mis hijas la historia. Ay, mire, yo estuve allá, yo hice esto. Ajá. Porque Katy, en esa época yo tenía que 8 o 10 años y si vieron, hoy por hoy digo,
pues pucha, yo vi unas experiencias lindas. Qué bonita. Y uno, ahorita después de hijos que las estoy apreciando y digo, yo estuve allá, yo sé lo que es bañarse, usted cruzar un río, ¿sí? Ver una anaconda. Bueno, para nosotros era un río. Claro, y era algo como de la cotidianidad, o sea, como salir y tomarse un café. Algo así, o que tú decías, hoy no hay para el desayuno, entonces vamos a ir a coger pescado. Ay, o vamos a ir a cazar. ¿Ves? Entonces, el plátano, el banano, de hecho, cultivamos hasta cilantro. Entonces, un caldo en la mañana era papa, un pescado grande y ya. Tú sí el cilantro. Exacto, cilantro y pues obviamente algo que no puede saltar en nuestras mesas colombianas, la arepa. La arepa, qué rico. ¿Ves? Entonces, o sea, uno en la vida, toda la vida se ha ido rodeado de riqueza. Lo que pasa es que uno no la ve. No se da cuenta. Sí. No se da cuenta de lo que tiene. Sí, entonces uno aprende a valorar las cosas de una manera. Ya necesita uno como estar viejo para decir, oiga, venga. Vale, Jorge. Sí. Jorge, y si algún día te pusieran a ponerle un título a tu vida y a esta historia que nos cuentas, ¿se te viene algún título? ¿Algún nombre para ello? Pues en el momento no, pero yo creo que yo pensaría que yo pienso, ¿sí? Que el día es como la noche, ¿sí? Uh-huh. Y cada día hay que levantarse uno y tratar de ser mejor. Uh-huh. De no tener arrepentimientos, porque es que es lo que nos choca como personas. Sí. Entonces uno no se debe arrepentir de lo bueno ni de lo malo. Simplemente la vida se le da enseñanzas y lo que hay que tratar es de no repetir. De no volver a eso. Jorge, te quiero agradecer enormemente por este espacio, me llena un montón el corazón escucharte y qué rico también, espero que los que nos estén escuchando también aprecien y valore eso. Gracias por abrir tu corazón porque pues igual abriste toda tu historia y es un placer y un honor escucharte. Gracias por haber aceptado esta invitación y este espacio también estará siempre abierto para ti cuando tú lo necesites, cuando lo quieras retomar, porque si se dan cuenta Jorge tiene hijuela 1000 historias que contarnos y me parece demasiado valioso. Muchas gracias, Jorge. A ti, Katy, por la invitación y bueno, pues yo pienso que si hay personas escuchándonos, solo quiero que no piensen que esto me lo estoy inventando. Es mi vida real, la vida real de muchos colombianos, porque no soy el único. Habemos muchos con historias, buenas, no tan buenas, malas, no tan malas, pero pues la vida hay que apreciarla y saber que cada día se levanta uno y hay que agradecer. El solo hecho de levantarse uno, mover sus manos, sus dedos, sus ojos, lo más lindo es levantarse y respirar. Es una fortuna ya. Es una fortuna, entonces yo creo que somos ricos. Y la riqueza no es hablar de dinero, porque es que el dinero es algo vano. Que se va efímero. Sí, es algo importante, porque pues hace parte también de nuestra naturaleza y hace parte también de que es algo indispensable para subsistir y también vivir. Ya depende de cada persona. De cada persona y bueno, Katy, gracias por la invitación nuevamente. Hablar contigo es como si sentir que estoy hablando con una de mis hijas. Ay, Jorge, gracias. Sí, entonces esto es bonito. Sí, y bueno, tú abriste mi corazón, entonces... Muchas gracias, Jorge, lo abrazo y lo valoro mucho. Y te agradezco mucho por tenerme en cuenta. Yo creo que uno debe valorar cuando las personas lo tienen en cuenta para algo. Y esto para mí significa mucho porque de cierta manera lo veo también como una terapia. Ok, Jorge. Sí, hay muchas cosas que uno no habla y debe hablarlas. Y soltarlas. Y este es el espacio para hacerlo. Gracias, Jorge. Gracias, ti, de verdad. Gracias. Y nada, pues agradecer por este espacio. Gracias a usted que nos escuchó, que hizo parte también de esta historia. Y no olvide que esto no fue un cuento más, sino fue una historia real. Muchísimas gracias y nos escuchamos en otra ocasión. Chao, chao. Chao, chao. Cuentos que no se cuentan.
Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y Artes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Suba.